Bueno, vamos a iniciar y pues quiero ante todo darle el agradecimiento muy efusivo y eh, nuestra bienvenida a Beatriz Sánchez. Beatriz es abogada, es experta y una persona que ha trabajado durante muchos años en el tema de migración forzada, especialmente desplazamiento forzado interno. Actualmente, pues ha sido la fundadora y la dinamizadora de una red latinoamericana sobre desplazamiento forzado interno. Y bueno, actualmente se encuentra en España, pero Beatriz es colombiana, aunque realmente ha estado trabajando no solo tema de migración en Colombia, sino en muchos lados y especialmente pues en América Latina. A raíz de una pregunta que nos hacía, creo que fue precisamente Silvia, eh, la, la semana pasada, quise invitar a Beatriz para que nos acompañara hoy. Beatriz, este es un seminario que hemos organizado al interior de Claxo, pues desde la Universidad de San Buenaventura y del Centro Latinoamericano y Caribeño sobre migraciones, pero pues es un seminario ofrecido por Claxo. Realmente son bastantes participantes de muy distintos países que van desde Europa hasta Australia, pasando por América. Entonces, los horarios pues son imposibles para que estemos todos al tiempo y esto funciona un poco como hacemos unas sesiones, digamos, sincrónicas que grabamos para que luego cada quien pueda verlas en el momento que le quede más oportuno. Eh, entonces, bienvenida Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos. La gran pregunta que nos lleva a invitarte es cómo existiendo tantos protocolos, convenciones, en fin, instrumentos legales e internacionales eh, para la protección a las personas, para la garantía de los derechos humanos de los migrantes, encontramos que muchas naciones, pero muy especialmente Estados Unidos en los últimos tiempos, pues están vulnerando y en muchos casos violando los derechos humanos de las personas migrantes en una situación de franca eh, impunidad, ¿no es cierto? Entonces, esa es nuestra invitación. Yo le agradezco a Beatriz porque además hizo un esfuerzo. Por una parte, pues, la cogimos así sobre la marcha, pero por otra parte, un esfuerzo también de salud y todo esto para poder estar con nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Y entonces vamos a darte la palabra. Tú miras cuánto tiempo quieres y te hacemos algunas preguntitas y luego continuamos nosotros porque entendemos que no puedes demorarte tampoco demasiado tiempo con nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Ay, bueno, buenos días a todos. Fabio, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí. Vamos a hacer una cosa. Yo les empiezo a apuntar cosas y si van teniendo preguntas, levanten la mano y las vamos resolviendo, que yo creo que así se hace como un poquito más dinámico. A ver, yo creo que es bueno empezar a recordar, yo no sé si ustedes son juristas, pero creo que es, ya, te pinta, caras de que no. Ok, es bueno como sentar las bases de lo que es el derecho internacional. Y cuando uno piensa en derecho internacional, uno tiene que pensar que no es lo mismo que el derecho doméstico, que los sistemas de derecho doméstico. De hecho, cuando yo enseño derecho internacional, les digo a mis alumnos, ¿ustedes se han leído Alicia a través del espejo? Es un mundo donde hay reglas, pero las reglas son muy distintas al mundo que hay las reglas de nuestro mundo. En Alicia a través del espejo, por ejemplo, si quieres mantenerte en tu sitio, tienes que correr. Si tienes sed, tomas galletas, comes galletas que son súper secas. Aparentemente no tiene sentido, sencillamente la lógica es distinta. El derecho internacional es lo mismo. Entonces, hay que partir de la base de, cuando hablamos de derecho internacional, el derecho internacional es un derecho
hecho por los propios sujetos que se someten a él. Entonces son los estados los que no solamente están sometidos al derecho internacional, sino que son los que lo crean. Y en buena parte, yo diría en un 90%, las reglas del derecho internacional son reglas hechas a partir del consentimiento de los estados. Hay excepciones y en materia de derecho migratorio hay una gran excepción que es el principio de no devolución o principio de no refoulement. Es una palabra francesa, pero que se usa muchísimo para hablar de este principio. Esa es una excepción, pero hablemos de las reglas generales y luego hablamos de la excepción. Entonces, ¿qué significa que son los propios estados los que hacen las reglas? Que la voluntad de los estados es un elemento fundamental para que un estado esté sometido a una particular regla. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, pensamos generalmente en tratados internacionales. Le sonará el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Todo eso son tratados. Y los únicos que están sometidos a las reglas de los tratados son los estados parte de esos tratados, los estados que han firmado esos tratados y luego a través de procedimientos nacionales, en Colombia, por ejemplo, y en general en América Latina, a través de una ley, el estado dice, sí, este tratado que firmó el embajador, el representante de nuestro gobierno, lo asumimos como una obligación interna a través de un trámite bastante largo. ¿Eso qué significa? Que hay obligaciones que a nosotros nos parecen absolutamente obvias, pero que puede que el Estado, un Estado particular, no esté obligado. En materia de tratados, Estados Unidos se ha caracterizado por firmar los menos posibles. De todo el universo de tratados de derechos humanos, Estados Unidos realmente solo es parte de el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y creo que de el Tratado de la Convención de Derechos del Niño. Ya está. También es parte, no, lo firmó, pero no lo ratificó. Es cierto, Fabio. Lo firmó porque es un proceso complejo. Entonces, primero va el representante, lo firma y luego se tiene que revisar internamente. Entonces, con la Convención de Derechos del Niño lo firmó, pero no lo ratificó, no está obligado. Adicionalmente, es parte del Tratado contra el Genocidio, la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio. Y ya está. Eso es. Adicionalmente, hay que Solo añadir algunas una capa. declaraciones, ¿no? Claro, Algunas pero las declaraciones declaraciones no sí, son pero eso es otra vinculantes. cosa. Sí, en derecho internacional tenemos normas que son vinculantes, tratados, y otras que son importantes, pero no existe una obligación jurídica exigible, que son las declaraciones. Ahora bien, hay otra capa. A esto le tenemos que sumar. Cuando un Estado es parte de el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay un organismo que es el Comité de Derechos Humanos que está encargado de revisar la, el cumplimiento de ese tratado por parte de los estados y tiene diferentes tipos de mecanismos. Uno al que están sometidos todos los estados que son parte de este tratado es al que tienen que mandar informes periódicos. Cada 4 o 5 años el estado tiene que venir con, este es mi informe, así he estado cumpliendo los derechos. Hay una discusión, hay unas recomendaciones, eso lo tienen que hacer todos. Luego, hay un protocolo que es como un añadido al tratado que dice, ok, además, los individuos que consideran que el Estado ha vulnerado sus derechos, una vez agotados todos los recursos internos, han ido ante los jueces nacionales. Si eso no les ha funcionado y siguen considerando que el Estado ha violado sus derechos, pueden acudir a este mecanismo, presentar una queja y la queja va al Comité de Derechos Humanos, que va a estudiar el caso, va a oír a las partes y al final dará un dictamen, que no es obligatorio, pero que sí tiene un valor de recomendación muy, muy fuerte. Estados Unidos no es parte de ese protocolo. Entonces, si alguien
dentro del territorio de Estados Unidos ve violado su derecho y no consigue remedio a través de los la jurisdicción de Estados Unidos, tampoco puede acudir a ese sitio, ¿no? Tampoco puede presentar ese tipo de queja. Entonces, vemos como de todo el universo de posibles normas internacionales que se le pueden aplicar a Estados Unidos en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta, por supuesto, que los migrantes son humanos y tienen todos los derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solo es tratado. Y no hay un mecanismo directo para exigir a Estados Unidos internacionalmente el cumplimiento. Tenemos que añadir una capa más. Resulta que en derecho internacional, cuando hablamos de la relación entre el derecho internacional y el derecho doméstico, hay como dos grandes teorías. La teoría monista, que es la que existe en buena parte de los países de América Latina, significa que una vez el Estado es parte de un tratado internacional y ha hecho todos los procesos de firme y ratificación, hay una ley, automáticamente las obligaciones adquiridas internacionalmente son exigibles a nivel doméstico. Entonces, sí, Colombia, por ejemplo, parte de la Convención de Derechos del Niño. La convención establece que los niños tienen prioridad sobre los demás derechos. Pues Colombia, internamente, cualquier persona en Colombia puede decir, oiga, gobierno colombiano, que usted no está cumpliendo con eso. Esa es la teoría monista. Estados Unidos. Estados Unidos abraza la teoría dualista. Esa teoría significa que lo que pasa a nivel externo, internacional, no tiene nada que ver con el nivel doméstico. O sea, sí que hay una obligación frente a los demás estados, que son los pares, en derecho internacional todos los estados son iguales, pero a nivel interno, un ciudadano no puede exigirle a su gobierno que cumpla con acuerdos internacionales porque son dos órdenes distintos. Y esta es una teoría que la Corte Suprema de Estados Unidos ha abrazado. Originalmente, cuando Estados Unidos se creó, ellos eran monistas y durante mucho tiempo había posibilidad de que se reclamara directamente el cumplimiento de obligaciones internacionales por parte de ciudadanos y residentes legales en Estados Unidos. Pero más o menos desde finales del siglo pasado y con mucha más intensidad desde principios de este siglo, como desde 2004, la Corte Suprema de Estados Unidos ha abrazado el dualismo. Con lo cual, eso también influye mucho en la manera como los abogados en Estados Unidos ven el derecho. Porque ellos dicen, ok, si las leyes no dan protección a ciertos derechos o las protecciones son menores de las que se pudieran dar a nivel internacional, no nos vamos a desgastar clamando que hay un incumplimiento internacional si los jueces no nos van a hacer caso, porque para ellos esas obligaciones pertenecen a otro universo. Entonces, todo esto para explicar por qué en el particular caso de Estados Unidos, esas obligaciones o están muy claramente consignadas en el nivel doméstico, en las normas tanto federales como estatales, o no se pueden proteger. Les decía al principio que hay una serie de excepciones, normas que, aunque los estados no hayan firmado un tratado, les son exigibles a los estados. Y aquí tenemos el principio de no devolución, que si han estado pendientes de las noticias últimamente, habrán visto que Estados Unidos lo está vulnerando. El principio de no devolución es un principio, es una regla, de acuerdo con la cual cuando una persona está huyendo de un estado donde su vida o su integridad están en claro peligro, es decir, si los devuelven a ese estado, los van a matar, los van a torturar o van a enfrentar un riesgo muy, muy grave para su vida o su salud, el estado al que han acudido no los puede devolver. De ahí no devolución. Y este principio, que al principio solamente se aplicaba a refugiados, hoy en día es reconocido como un principio ius cogens, es decir, es imperativo para todos los estados. No importa si el estado ha firmado un tratado o no, da exactamente lo mismo.
es obligatorio para todos y se ha ampliado de manera que no es solamente la gente que llega y está huyendo y el Estado tiene que abrir sus fronteras y dejarlos entrar. Si la persona lleva en ese estado 2 días, 2 semanas, 2 años, 20 años y la situación en su país de origen se ha vuelto insostenible, el estado en donde está no tiene la posibilidad jurídica legal de devolverlo. Esto hace que en muchos países, por ejemplo en Europa, cuando hay personas migrantes en situación irregular que no cumplen con ningún requisito para ser consideradas ni refugiadas ni beneficiarias de ningún tipo de protección internacional, aún así se les tiene que reconocer que nos pueden ser expulsados porque en su país de origen, el país que los reconoce y que los podría aceptar, su vida correría gran riesgo. Estados Unidos no está cumpliendo con esa regla, está violando una obligación internacional, porque si han estado siguiendo la regla, perdón, las noticias, se habrán dado cuenta que hay muchas personas de origen africano que están siendo retornadas a sus países de origen o países que no ofrecen ninguna protección. Un tercer país que directamente lo mandan para allá. El gran problema con eso es que a nivel internacional no hay ninguna instancia a la que se pueda acudir, porque Estados Unidos no ha dado su consentimiento para ello. No solamente no es parte de ningún tratado que ofrezca esa protección, sino que, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, para poder presentar un caso ante la Corte Internacional de Justicia, el Estado tiene previamente que haber dado su consentimiento para ser llevada ante la Corte para resolver un conflicto. Y Estados Unidos no ha dado ese consentimiento. Por eso, frente a ese país, es tan difícil defender principios y reglas internacionales. No existe el camino y hay una ruptura entre el orden internacional y doméstico respecto al tipo de derechos de los que gozan sus ciudadanos. Es un caso bastante particular. No sé si he sido clara. Pues sí, creo que bastante, bastante clara. ¿Y qué sucede cuando hay, digamos, no solo de la violación a este derecho a la no devolución, sino también otras violaciones, como en el caso de genocidios? Y cuando una instancia que sí es internacional y que sí actúa, digamos, sí establece juicios, que es la Corte Penal Internacional, ¿cuándo aplica esto para el caso de los migrantes? ¿En materia de genocidio o en materia Bueno, de... pues hice dos preguntas realmente muy distintas. ¿Qué Te las sucede puedo con el responder, pero genocidio aclárame. y con derechos, el genocidio es un ejemplo, pero con violaciones a derecho internacional Perdón que se humanitario me en cayeron general? los Sí, ok. audífonos. A ver, empecemos con la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no es parte del Tratado de Roma, que es el que crea la Corte Penal Internacional. Eso significa que no está sometido a su jurisdicción. Lo que pasa en Estados Unidos no puede ser estudiado por la Corte Penal Internacional, que es importante aclararlo. Hay que distinguir entre la Corte Internacional de Justicia, que juzga estados, de la Corte Penal Internacional, que juzga individuos. Y la Corte Penal Internacional la crearon para juzgar jefes de Estado y de gobierno y eh, militares de muy alto rango. Eso significa que si un soldado comete una masacre, difícilmente va a ser llevado ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué pasa? Que la Corte tiene jurisdicción sobre el territorio de los estados que son parte, aunque el acto sea cometido por el ciudadano de otro estado. Entonces, para aclarar lo que a lo mejor les está rondando, lo que está pasando en Palestina. Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, Israel no es parte de la Corte Penal Internacional y sin embargo hay una orden de detención contra Netanyahu. ¿Por qué?
porque Palestina sí que es parte de la Corte Penal Internacional, con lo cual lo que ha ocurrido, y en particular lo que ha ocurrido a partir de octubre de 2024, sí puede ser conocido por la Corte. Estados Unidos, cuando, a pesar de haber sido uno de los promotores de la Corte, porque la Corte cuando la crearon, los países occidentales estaban pensando, esta corte es para los tiranos del tercer mundo, del sur global, esto jamás nos va a tocar a nosotros. Aún así, Estados Unidos dijo, vamos a tomar algunas precauciones y empezó a presionar a todos sus aliados para que firmaran compromisos de manera que aseguraran que incluso si eran parte de la Corte Penal Internacional, nunca iban a procesar a ningún ciudadano americano por crímenes que posiblemente les conviene. estudiables por la Corte si eran cometidos en su territorio. Hizo una campaña impresionante para blindarse. En el caso de Netanyahu, si Netanyahu llega a pisar España, por ejemplo, inmediatamente las autoridades españolas tendrían la obligación de detenerlo y mandarlo a La Haya, que es donde está la sede de la Corte Penal Internacional. Por eso, en los últimos viajes, si ustedes se fijan, sobre todo en el último, su avión hizo un recorrido rarísimo para que no hubiera ni riesgo de que pasara por el espacio aéreo de algún país parte de la Corte Penal Internacional, porque Israel no hizo lo mismo que Estados Unidos, no es tan poderoso. Entonces, si una persona acusada de genocidio eh, de Estados Unidos está en Colombia o en Argentina o en qué sé yo, Costa de Marfil, probablemente ya hay un acuerdo previo que, aunque sea ilegal, en términos de la Corte Penal, vincula ese país con Estados Unidos y luego no lo enviarían de vuelta a La Haya. Pero en el caso de Netanyahu no existe esa protección. Ahora, esto tiene una capa más. Esta es una capa que yo creo que es un poco positiva. La Convención contra el Genocidio de Naciones Unidas es muy, muy clara al señalar que cuando se comete un genocidio, todos los estados parte tienen la obligación jurídica de castigar al estado genocida y hacer todo lo posible por parar el genocidio y evitar que continúe desarrollándose. En este momento, como saben, la Corte Internacional de Justicia, que juzga estados, está con el caso de Palestina. Y se está demorando mucho, mucho, mucho en dar un veredicto. ¿Por qué? Cuando esa corte dictamine, si llega a dictaminar que lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio, Estados Unidos, lo mismo que todos los países que son parte de esa convención, y son muchos, son más de 150, van a tener la obligación de aplicarle sanciones a Israel, más fuertes, más suaves, lo que sea. Pero con la decisión de la Corte Internacional de Justicia ya no va a haber posibilidad de apelación. Y si Estados Unidos no lo hace, y bueno, podemos poner en duda que lo haga, estaría en franca vulneración frente al ordenamiento internacional y los demás estados podrían legítimamente no solamente reclamarle medidas, sino incluso aplicar sanciones, porque ya no habría ningún tipo de discusión. No sé si ustedes oyeron que hace unos meses un panel de expertos de Naciones Unidas dijo, lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio. Y salió mucha gente a decir, no, eso no pueden decirlo porque solamente la Corte Internacional de Justicia puede decirlo. Claro, porque no es solamente una declaración retórica o una declaración moral. Esa decisión por parte de la Corte Internacional de Justicia tiene valor jurídico. Entonces, veremos cómo se desarrolla, yo creo que en los próximos meses, pero aún no sabemos. ¿Respondí a esa pregunta? Y sí, claramente, muchas gracias. ¿Y cuál era la otra? Ya tampoco me acuerdo cuál fue. Eh, bueno, sí, sí me acuerdo ahorita largo, pero mientras tanto, chévere que escuchemos otros comentarios o preguntas o pues,
No, en Estados Unidos, por cerrar el tema, dependemos completamente de lo que digan los jueces, tanto de los estados como los jueces federales. Ellos tienen un sistema bastante complejo de jurisdicción. Yo no soy para nada experta. Hay ciertas normas que estudian los jueces de los estados, de los 50 estados, y luego hay ciertas normas que solamente estudian los jueces federales. En más de una ocasión, en el primer mandato de Trump, decisiones que, por ejemplo, implicaban expulsar a los haitianos, porque Estados Unidos tiene una cosa que se llama el estatuto temporal. El estatuto temporal se concede a migrantes que están en situación regular o irregular, lo que sea, y ocurre algo en su país de origen que impide, o sea, que hace muy peligroso el que puedan volver. Eso es un desarrollo del principio de no devolución del que ya les hablé. Entonces, en los 90, por ejemplo, a finales de los 90, hubo un huracán espantoso en Centroamérica, el huracán Mitch. Bueno, hay muchos hondureños que todavía están en Estados Unidos porque ese estatuto de protección temporal que se declaró tras el huracán Mitch en el 98 sigue vigente. A finales de los 90 también la situación en Haití se volvió insostenible y ha continuado insostenible desde entonces. Entonces, una decisión del gobierno, lo mismo que en el caso de los hondureños, declaró el estado de protección temporal y esas personas siguen viviendo en Estados Unidos legalmente, pueden trabajar y gozar de todas las protecciones. En la primera gobierno de Trump, lo primero que él hizo fue intentar levantar el Estatuto de Protección Temporal de los haitianos y un juez federal lo echó para atrás y la cuestión llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y lo detuvieron. Ahora está intentando hacer lo mismo con los venezolanos. Esto porque la decisión de dar el estatuto es una decisión del gobierno, no tiene que consultar al Congreso de los Estados Unidos. Y se supone que tras hacer un análisis de cómo está la situación en el país de origen, puede levantarlo si considera que ya se puede regresar. Obviamente el gobierno de Trump no ha hecho ese análisis porque la respuesta sería que no se les puede devolver. O sea que todo dependería de la decisión de los jueces y de la actividad de la sociedad civil estadounidense, de si hay suficientes personas con suficientes recursos para bloquear esas decisiones. Son bloqueables, pero con consideraciones de derecho doméstico, no con consideraciones de derecho internacional. Em, Ah, y sí, perdona, Silvia. no, 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 sigue. Yo, mis preguntas pueden esperar. Sí, una cosa más. Hay una vía a nivel americano, interamericano, que es Estados Unidos, como decía Fabio, es parte de varias declaraciones. Y una de esas declaraciones es la Declaración Americana de Derechos Humanos. La declaración tiene a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano muy, muy importante que es el guardián tanto de la declaración como de la convención. La comisión puede hacer recomendaciones, estudios, dictámenes y publicitar lo que está ocurriendo. Lo que no puede hacer la comisión es condenarlo jurídicamente a Estados Unidos. Pero si hay mecanismos para presentar quejas ante la comisión puede eso, hacer estudios, recomendaciones públicas, pero está jugando con lo que juegan todo este tipo de organismos, lo mismo que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y es con la vergüenza internacional. Se parte de la base de que si un Estado es parte de una declaración o de un tratado, es porque de verdad quiere cumplir con esas obligaciones. El problema en el contexto actual es cuando nos enfrentamos a estados que han perdido la vergüenza. Estados Unidos en esta era Trump no tiene vergüenza. Entonces, esa capacidad además de señalar y avergonzar, name and shame, que es como se dice en Estados Unidos en este tipo de mecanismo, los estados siempre lo han tratado de evitar, porque sobre todo en el pasado, un país como Estados Unidos, que estaba como adalid del orden de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, incluso un país tan poderoso no se podía permitir que su reputación fuera puesta en entredicho. Claro,
En este contexto seríamos muy ingenuos si pensáramos que eso sigue funcionando o que puede hacer mella de alguna manera. Ahora sí, Silvia, me ibas a hacer la pregunta. Sí, yo tengo dos preguntas. Entonces, hablo del principio de no devolución, que es como la excepción del hecho de Ujú. que, en forma general, hay que formar parte y ratificar un pacto o una declaración para tener obligaciones, pero justamente quería preguntar de dónde salió esa obligación internacional. ¿Será que hay un pacto que es un pacto que es distinto o en qué documento está escrito esa información y bajo qué regla, ¿no? Si quisiéramos considerar que ese documento es el más importante porque ese, pues justamente no hay que formar parte para tener obligación. Y mi segunda pregunta es tal vez una pregunta un poquito crédula, pero hablamos como de las regulaciones de las leyes domésticas e internacional. Y quería saber, por ejemplo, hablamos si tomamos el ejemplo de Estados Unidos, hablamos de las leyes de Estados Unidos internas y las internacionales, pero también quería saber de qué manera los países que son de las nacionalidades de los migrantes tienen algún tipo de mecanismo de poder sobre esa protección de sus personas nacionales que son de su país, ¿no? Ok, las dos son muy buenas preguntas. Primero, el principio de no devolución. Hay una cosa en derecho internacional, hay reglas, tratados y normas consuetudinarias. Son consuetudinaria, costumbre, y son normas que la comunidad internacional, la comunidad de estados, ha ido respetando a lo largo del tiempo y llega un momento en que dejan de ser una mera costumbre para convertirse en norma. Entonces, el principio de no devolución se considera de esta segunda categoría. Sin embargo, sí que tiene un origen. Tú lo encuentras en la Convención de Derecho del Refugiado de 1951. Creo que es en el artículo 33. Es la primera vez que se escribe, pero estaba pensada solamente para los refugiados. Es decir, si alguien llega solicitando asilo, tú no puedes regresar. Luego, creo que es en el 84, hay una norma parecida en la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Creo que es en el artículo tercero, donde dice que no puedes devolver a nadie al país del que ha huido, país de origen, si tiene riesgo para la vida y la integridad pensando en la tortura. Luego, en 1997, esto me lo sé porque es que es uno de mis temas favoritos. Generalmente no soy tan buena en 1997 hubo un caso súper famoso en la Corte Europea de Derechos Humanos, que es como la Corte Interamericana, el principal organismo de derechos humanos a nivel europeo, que es el caso Soering. Ese es el caso de dos personas, eh, Soering y su novia, acusados de haber matado a los padres de ella en Estados Unidos. Él era ciudadano alemán, entonces matan a los padres de ella, cosa así como muy novelesca, y huyen a Reino Unido. Y en Reino Unido los detienen. Estados Unidos pide la extradición de Soering para juzgarlo. Y creo que el asesinato había ocurrido en Virginia. Ese estado tiene pena de muerte. No existe en derecho internacional una obligación general contra la pena de muerte. Solamente si el estado es parte de un tratado que prohíbe la pena de muerte, no puede aplicarla. Pero países como Estados Unidos, Arabia Saudita, Japón la aplican y eso va, no viola el derecho internacional. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitamos que a Soering extraditen cuando sabemos 99% seguro que le van a aplicar la pena de muerte? Pues los abogados dijeron, si esta persona va a Estados Unidos, lo van a condenar a pena de muerte casi seguro. Eso es legal. Sin embargo, recabaron información y llegaron a la conclusión de media, una persona condenada en ese estado, la pena de muerte, va a estar 7 años en el corredor de la muerte. 7 años en los que no sabe cuándo va a ser su último día. 7 años en condiciones muy malas. Eso es tortura. Por lo tanto, si Reino Unido extradita a Soring, será responsable de tortura y no puede ser por el principio de no devolución.
Y la Corte Europea de Derechos Humanos dijo, tiene razón. Tiene razón y además, no solamente este principio se aplica en este caso, que claramente no es un refugiado, sino además estamos hablando de un principio que pertenece al nivel de derecho consuetudinario. Entonces, a partir de esa decisión, luego se ha desarrollado toda una línea jurisprudencial y los académicos, expertos en derecho internacional han ido puliendo el principio que hoy en día es considerado un principio consuetudinario. Entonces, son como esos los tres hitos. Pero si quieres encontrarlo, creo que en 2011 hay otra sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en un caso contra Rusia, que Colombia estaba pidiendo la extradición de Yair Klein, un mercenario de origen israelí, y poco antes nuestro vicepresidente, que en ese momento era Francisco Santos, dio unas declaraciones diciendo que este hombre se iba a podrir en las cárceles colombianas, se iba a sufrir lo indecible, con lo cual pues era bastante claro que no se le podía extraditar porque había riesgo de tortura, porque lo había dicho el vicepresidente. Entonces, todo eso te sirve para ir construyendo este principio. La segunda pregunta era sobre la relación entre las leyes internacionales y las domésticas, ¿verdad? Pero exactamente cuál era. Sí, ¿cuál es la capacidad de los países que son Ah, de sí. las nacionalidades de los migrantes, los y las migrantes? Ok. Es compleja porque por el principio de soberanía, es decir, el principio que es base del derecho internacional, lo que ocurre dentro del Estado solamente le corresponde al Estado. En principio, no hay derecho de ningún otro país de entrar y decir, hey, pero no puede hacer eso. Sin embargo, los derechos humanos han erosionado ese principio de soberanía. Por lo tanto, en principio, cualquier Estado que vea a sus nacionales siendo maltratados por otro tiene como mínimo la obligación de presentar una nota diplomática de protesta. Es decir, a nivel diplomático, usted no puede seguir haciendo eso porque están los derechos humanos. No estoy violando su soberanía. Los derechos humanos están por encima de la soberanía y yo tengo ciertas responsabilidades con mis ciudadanos. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren. Porque hay ciertas consecuencias a nivel político, económico, geoestratégico que les impiden hacerlo, pero jurídicamente deberían hacerlo. Además, esto a nivel diplomático, por lo menos, no hay ningún mecanismo judicial, eh, pero no les interesa, pero deberían. De hecho, si a una persona extranjera la detienen, esa persona tiene el derecho humano de solicitar protección consular. Si a uno lo detienen, uno debe tener la posibilidad de ponerse en contacto con el consulado del país y el consulado tiene la obligación de estar ahí, dar apoyo, asegurarse de que la persona tiene abogado, etcétera, etcétera. No sé si ustedes se acuerdan, al puro principio de esta charla, que les dije que Estados Unidos al principio era monista y ha dado la vuelta y hoy en día es dualista, en el sentido de que dice el orden internacional y el orden doméstico son dos cosas completamente distintas. El momento en que se consolida ese giro es en 2004 con el caso Avena. El caso Avena fue presentado por más de 50 personas de nacionalidad mexicana, sobre todo mexicana, que estaban acusadas de narcotráfico, condenados algunos de ellos a pena de muerte y no les habían dado la posibilidad de solicitar ayuda consular. El caso llega hasta la Corte Internacional de Justicia y la Corte falla en contra de Estados Unidos, diciendo, efectivamente, ha violado una obligación internacional el derecho de protección consular de estas personas. Y le dice, y tiene que volver a revisar los procesos. Una de esas personas era de apellido Medellín, mexicano, pero de apellido Medellín, y lleva el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la Corte dice, son dos órdenes distintos. Una cosa es lo que diga la Corte Internacional de Justicia y otra cosa es lo que digan nuestras leyes. Y no, no vamos a revisar el caso. Entonces, Estados Unidos en este momento, por desgracia, es un poco sin mucha esperanza en materia de derecho internacional.
Ahí lo único que puede funcionar es presión de la sociedad civil americana. Bueno, perdón, estadounidense. Tú hablaste de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también existe la Corte Interamericana, Mm, ¿verdad? Y, sí. y allí, ¿cómo funciona esto y el papel de Estados Unidos? Misma, La Corte solamente puedes presentar casos a la Corte, o sea, la Corte solamente puede fallar en casos si el Estado es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y si además ha aceptado la jurisdicción de la Corte. Estados Unidos no es parte de la convención, o sea que no se puede llevar ningún caso. Lo que sería interesante que no se ha hecho, estoy hablando desde un punto de vista meramente teórico, sería que alguien, un ciudadano de un estado, parte de la convención, que ha aceptado la jurisdicción de la Corte, que en este momento son todos, demande a su estado por no haberlo protegido frente a la brutalidad de Estados Unidos. Es, nunca se ha presentado, estoy hablando de algo totalmente teórico y sería un proceso muy largo, porque primero se va a la comisión tiene un proceso de años, si la comisión falla en contra del Estado, hay incluso posibilidad de que el Estado cumpla la decisión de la comisión, si no, se puede ir ante la Corte, y estamos hablando de algo que puede durar 10 años. Además que la comisión no tiene una obligación de coger un caso o no. Es decir, tiene que procesarlos, pero es bastante político sus criterios. Y hay casos que duran 10 años antes de que la comisión decida estudiarlos. Entonces son procesos muy largos, muy caros, que a nivel de impacto lo tienen, pero a un precio muy alto. ¿Me permite hacer otra pregunta? ¿De dónde viene esa tradición de Estados Unidos en no firmar ningún tratado o norma? Pregunto porque justamente, ¿no? Lo hablamos antes de esa idea de como de la imagen internacional y, o sea, ¿quién puede decir yo no quiero firmar el tratado sobre el derecho de los niños, ¿no? Es como, entonces, ¿de dónde viene esa tradición y cuáles son los mecanismos que les han permitido justamente, bueno, pasar a través de todo eso sin ninguna presión internacional? Desde el principio, es decir, no podría decirte de dónde, digamos que el derecho internacional ha tenido varias fases históricas. La fase en la que estamos en este momento, que de acuerdo con muchos teóricos, estamos viendo el final de esa fase, empieza después de la Segunda Guerra Mundial. 1944, 1945, cuando se crean Naciones Unidas, cuando aparece la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del 48, y Estados Unidos era no uno de los impulsores, sino el gran impulsor, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hoy en día es considerada en buena parte norma consuetudinaria, o sea, obligatoria, no todo, pero algunos artículos, es decir, obligatoria para todos los estados, fue impulsadísima por Estados Unidos. Y luego el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que como les digo, lo firma Estados Unidos, lo ratifica. Y a partir de ahí, yo creo que se dieron cuenta que no lo necesitaban, era más importante dar la imagen de que ellos impulsaban este modelo de protección de las libertades frente a lo que era la Unión Soviética y nunca les ha pasado factura. Ese es el punto. Jamás han tenido que enfrentarse al precio de ser considerada una nación que viola derechos humanos, que eso en general, sobre todo para los estados medianos y pequeños, sí que tiene un precio. A nivel de relaciones internacionales, a nivel de sanciones, a nivel del tipo de relaciones comerciales incluso, eso ha tenido un precio para los estados pequeños y medianos, no para Estados Unidos. Y además, el hecho de que sea un proceso complejo, que eso es general. Tenemos administraciones, por ejemplo, en su momento,
Pensemos en cambio climático. El Acuerdo de París, 2015, que no se firma, que sí se firma. Finalmente Estados Unidos lo firma, pero cambia el gobierno y entonces ya no lo van a ratificar. Y más, nos salimos y se pueden salir porque el derecho internacional está basado en la voluntad de los estados. Un estado puede aceptar un compromiso y luego después decir, no, ¿saben qué? Me salgo. Y eso es totalmente legítimo y se puede hacer. Venezuela, de hecho, hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fabio, Venezuela estaba sometida a la jurisdicción de la Corte y en un momento dado dijo, me salgo y se salió y se puede hacer. Es legítimo. Todo depende de qué precio pagas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Tal vez vale la pena también insistir en algo que está implícito en lo que ya has dicho, pero es los procesos de ratificación. Y es que usted puede tener a su embajador o incluso su presidente que en uno de estos foros internacionales dice, sí, yo firmo eso. Pero viene el proceso de ratificación que implica que normalmente los congresos, los parlamentos, ¿cierto? Aprueben ese tratado, esa convención. Y en el caso de Estados Unidos, han sido los republicanos los que ya en el Congreso han impedido, argumentando que se viola la soberanía nacional, han impedido la ratificación de muchos de estos acuerdos, incluso de declaraciones, que son las menos obligatorias, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y entonces, pues sí, me, puede que los diplomáticos que estaban participando en el asunto lo promovieron o lo apoyaron o lo firmaron, pero si después el Congreso de su nación no lo ratificó, pues nada, nada, no hay ningún compromiso real. Exacto, pero en realidad si estudiamos la cantidad de tratados que existe, de los que podría ser parte de Estados Unidos, el número de ratificados y no, digo, firmados y no ratificados es menor. La mayoría ni siquiera los ha firmado, o sea, ni siquiera ha habido una intención, porque cuando un Estado firma un tratado, sí que hay alguna obligación. La obligación de no actuar de manera que se vaya contra el objeto último del tratado. Entonces, sí que hay alguna obligación internacional por firmarlo. No cada uno de los artículos, pero como el espíritu del tratado. Em, Así que en la mayoría de los casos ni siquiera firman. Bueno, y diciendo esto, y viendo que ha pasado una hora en la que estaba hablando como un loro, creo que me Querida toca irme. Beatriz, pues no, muchísimas gracias. Yo de verdad estoy súper, súper agradecido contigo y todos nosotros porque sabemos que hiciste una excepción enorme para poder estar eh, con nosotros y que vaya que ha sido una muy ilustrativa y muy enriquecedora participación. Tal que muchísimas gracias. Muy, muy amable. No, muchas gracias a ti, Fabio. Ha sido una conversación fantástica. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por escucharme. Nos estamos hablando. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues cumplía mi promesa Gracias. de traer a una persona que nos pudiera ilustrar con mucho mayor detalle sobre lo que sucede, ¿cierto? Eh, dediquemos un ratico eh, a, digamos, los últimos puntos de nuestro seminario. El tema, digamos, como que estaba previsto para hoy era un poco el de la formulación de políticas públicas, ¿sí? Y había un documento ahí que sobre todo era como una recomendación en torno a políticas públicas en torno a la salud, ¿verdad? ¿Ustedes lo alcanzaron a ver? Perdón, profe. Eh, no sé si tengo una confusión, pero el tema que estaba era el de crimen organizado, eh, con, con la,
lectura sobre, sí, 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 no, la confusión fue mía, claro, claro, tienes toda la razón, Jason. lo Es de que el política de lo vimos crimen la semana organizado pasada, creo. estaba colocado como en la sesión 5 que fue la que no se dio, ¿cierto? Y entonces habíamos previsto, digamos, en el ajuste, dijimos que hoy fuera eso. Y yo, la verdad, después lo olvidé y me seguí guiando por el, digamos, el Por programa el que programa. estaba inicial. Eh, entonces, pues, no sé si no, hagamos entonces lo siguiente. Yo les voy a dejar en los instrumentos, digamos, una sesión, y yo no sé hasta qué punto ustedes manejan eso, es que la política pública en realidad se basa y tiene una evolución, digamos, muy interesante, pero se formula casi que nación por nación. Hay algunas, digamos, esfuerzos que han hecho para coordinar políticas públicas a niveles regionales, nacionales o incluso globales, ¿sí? Y creo que vale la pena mirar eso. Pero yo no sé hasta qué punto hubo una sesión al inicio en el que ustedes miraron como el recorrido de esas, digamos, de esos tratados, esos convenios y esos protocolos que, digamos, son los que en últimas van a estar precisando mucho más eh, mm, los detalles, digamos, de una política pública para eso. No sé si eso lo hicieron o no. Sí, en la sesión 3 hicimos un recorrido de los tratados internacionales y, como entre otros, como más específico, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Irregular. Fue el que vimos más en detalle. Los demás ni, o sea, fueron mencionados, pero no fueron evaluados. Y me permito también, entonces, yo también había entendido que hoy era hace la sesión 5, pero no sé también si había podido ver lo que faltaba en la sesión 4, la grabación de la clase. Sí, Eh, sí, estuve averiguando, pero me dijeron, Silvia, que me confirmaban si sí o no, y parece que no, porque no me confirmaron nada, y he insistido en buscar ok. pero no me han dado razón, entonces yo creo que realmente lo que pasa es que no existe. Ok. Entonces, pues ya dados los límites de nuestros tiempos, eh, mi propuesta es la siguiente. Eh, si hay aquí ahorita algunas preguntas o si las quieren hacer luego, o quienes vean esta filmación quieren enviar algunas preguntas, ¿cierto? Para relacionadas específicamente, unos comentarios, no necesariamente tiene que ser una pregunta, pero sí de pronto tipos de inquietudes, comentarios que salieran, relacionadas entonces con el tema de crimen internacional y migraciones, ¿cierto? Eh, Les agradecería pues que las formulen un poco aquí o que las formulen luego por escrito, ¿cierto? Y preparo una sesión específica tratando de abordar esos temas. Eh, y voy a dejar de todas maneras una presentación un poco de esta evolución de ciertas políticas públicas, también se las dejo, digamos, ahí por lo menos como una presentación en PowerPoint. Eh, y quisiera simplemente aquí señalar que a nivel internacional, porque es muy difícil mirarlo a nivel de cada una de las naciones, ¿cierto? Eh, en el caso latinoamericano, digamos que muy específicamente Colombia ha liderado un poco muchas lo que tiene que ver con política pública en torno a la migración, sobre todo la interna, pero también la internacional. Pero ha habido algunos acuerdos regionales que vale la pena destacar y que van más allá
de la firma de convenios o de tratados y que han intentado eh, concretarse en, en acuerdos específicos de acción. Entonces, seguramente ustedes ya escucharon hablar de la del encuentro en Cartagena, ¿cierto? Sobre migraciones. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de eso? Bueno, hubo un encuentro en 1994, que es el Acuerdo de Cartagena. Es un acuerdo a nivel eh, interamericano, en el que, digamos, parte de los avances está precisamente en que se amplía el concepto de refugiado y se va a comenzar a hablar de otras formas de migración diferentes, ¿cierto? Y van a, entonces a tenerse en cuenta pues la migración interna, por una parte, eh, y se va muy claramente a hablar de otros derechos que van más allá de los derechos del refugiado reconocido, digamos, por las naciones, o sea, la persona que ha sido reconocida como refugiado. Sí, eso va a ser un importante avance de Qatar. Después, en 2004, en 2014 y ahorita el año pasado, en 2024, se han hecho unos encuentros de seguimiento al Acuerdo de Cartagena. Esos encuentros se realizaron en, eh, en Brasil, uno, en Ecuador, otro, y el último que fue en Chile. Eh, Ahí, más allá de decir, mire, es que hay que defender los derechos de estas personas en estas áreas, etc., sí, han tratado de establecer unos acuerdos en lo que han llamado un plan de acción, ¿sí? Que es, nosotros nos comprometemos a coordinar y a colaborar entre nuestros gobiernos para hacer tomar este tipo de medidas que conduzcan a una, digamos, a una mayor garantía de los derechos de los migrantes, ¿cierto? Entonces, el último plan de acción que está entonces vigente es el plan de acción de Chile 2024-2034. Esos, digamos, planes se hacen entonces por 10 años y esos encuentros se están haciendo entonces cada 10 años. Vale la pena entonces que ustedes le echen una buena mirada a esto último, que para el caso latinoamericano, pues uno de los más importantes, que es el Plan de Acción Chile 2024-2034. Fácilmente lo encuentran ahí en Internet, ¿cierto? Eh, bueno, eso era un poco lo que yo quería recomendar, que me parecía como más cercano a política pública, por lo menos a nivel eh, regional. Hay otro mecanismo que es el mecanismo del proceso de Quito. El proceso de Quito también digamos, en un encuentro internacional que se produce en Quito y que va a ser un espacio de coordinación también entre las naciones para responder a la migración. Y en este caso, es sobre la migración venezolana. Entonces, como que hay un gran encuentro de altas autoridades, digamos, ¿cierto? En Quito y se va a hablar sobre cómo hacemos con los derechos de los migrantes venezolanos. En ese encuentro de Quito, pues fundamentalmente hubo una actitud muy de apertura y de intento de garantía y de coordinación de garantías de derechos de los migrantes. Ese proceso está vigente, pero precisamente Ecuador se acaba de retirar. O sea, Ecuador había hecho, digamos, entonces una, una ley de acuerdo con ese mismos dinámica que
tenía 15 años de vigencia y se terminó y el gobierno de nuevo ahorita dijo, no vamos a renovar, eso no va más, lo cual complica un poco la situación para los migrantes. ¿Sí? Esos eran un poco de, más bien recomendaciones para abordar entonces estos elementos. Bueno, cierro eso y entonces quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario con respecto a a lo de crimen internacional y migraciones. Si no tiene, Jason. Bueno, creo que es que ya también Profe, estamos. Sí, Jason. hola. Eh, bueno, no, profe, pues a mí me interesa mucho este tema por un tema de que lo estaba haciendo pues seguimiento y trabajando un poco allí. Es el tema de la trata de personas en Colombia. Más internacional o la trata externa, pero pues también en Colombia, que anteriormente pues era un país más que todo exportaba cierto el fenómeno de los connacionales que se iban hacia otras partes, pues en los últimos años se ha vuelto también un poco principal de trata interna, sobre todo por aumentos pues del turismo sexual, que es muy fuerte en ciudades como Medellín, aquí mismo en Cali, en otras más. Pero pues también por todo, digamos, el volumen de la migración venezolana, que ha sido pues como un caldo de cultivo para que se fortalezca la trata interna. Eh, y bueno, ahorita que estamos hablando, digamos, de convenciones y tratados, eh, el tratado pues principal que cobija el tema de trata de personas es el de Palermo como tal. Y, y yo pues quería como preguntar qué tanto conoce usted de qué impactos ha tenido la ratificación de Colombia del Protocolo de Palermo en, en el manejo de la trata eh, en Colombia en particular, pero pues también de pronto en otras situaciones latinoamericanas. ¿Ese protocolo ha servido, no ha servido? ¿Qué elementos le faltan para tener mayor eficacia eh, aquí en Colombia? Eh, a nivel, digamos, comunitario, eh, ¿cuáles son las limitaciones que tiene, por ejemplo, para que pueda hacer algo de mayor, como digo, conocimiento, pues, como por parte de la ciudadanía en general? Porque en nuestro país esto es un problema que no es tan invisible, suele presentarse muchas veces de manera muy visible para todo el mundo, pero como tal uno ve que nadie hace nada, ¿no? Eh, que pasa pues digamos como parte del paisaje normal, pero muy poco hacen las autoridades. Las estadísticas de trata aquí en Colombia son paupérrimas, hablan de 200 casos en un año cuando es un problema mucho más grande. Entonces, por el lado de las autoridades no hace nada, pero también digamos, eh, hace falta digamos como que el tratado pueda ser mayormente acogido por los individuos, por la comunidad, ciudadanos, para tener mayor eficacia. Sería un poco como indagar en esos temas. Gracias. Sí, ese, pues, es un gravísimo problema y parte del gravísimo problema está precisamente en que no hay un suficiente reconocimiento por parte de la sociedad de la situación y del hecho de criminalidad en la situación, ¿sí? Porque casi que se vuelve una cosa como, ay, sí, eso es como feo eso, ¿no? Pero no se reconoce como un crimen, ¿cierto?
como un delito. Eh, pues digamos que el encuentro en Palermo y el tratado eh, permite dos cosas. Uno, el reconocimiento internacional mucho más evidente, si bien ya estaba en algunas otras convenciones mencionado, allí va a ser muy explícito, porque pues si ustedes se fijan en Palermo se va a hablar, digamos, del crimen internacional. Sí, va a ser, la convención va a ser específicamente sobre el crimen internacional. Pero se van a hacer tres protocolos, dos de los cuales se van a firmar ahí mismo en Palermo, y uno tercero se va a firmar casi un año después, ¿cierto? Eh, que uno de ellos se va a referir explícitamente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ¿cierto? Eh, pues por una parte, es reciente, si yo no estoy mal, es como el 2018, el Tratado de Palermo. Mira, por aquí yo debo tener el dato. Eh, ay, Pues el tratado en sí es 2000, ¿cierto? ¿el Pero convenio? luego los Tal protocolos vez sí, el convenio es son de 2000, posteriores. sí, sí, tienes razón, es del 2000 y ¿cómo se llaman? Los estatutos especiales, digamos, ¿cierto? Los protocolos, es el término exacto, los protocolos siguientes van a ser firmados en el 2000 y en el 2001. Eh, entonces, lo mejor, digamos, de esa convención y ese acuerdo fue el que se crearan unos primeros mecanismos de coordinación internacional, ¿sí? Que llevaran a decir, miren, es que no basta con que cada país se haga algo, porque este es un fenómeno transnacional, ¿sí? Entonces necesitamos abordarlo también coordinadamente en forma transnacional. Ese es como digamos, uno de los grandes avances que se han establecido sobre el tema. Eh, yo, la verdad, ya no he mirado en detalle todo esto que tú estás diciendo, qué tan extenso y qué tantas estadísticas hay que nos permitan decir y qué tan fiables son esas estadísticas. ¿Qué se está haciendo específicamente en el caso colombiano? ¿Hasta dónde ha habido o no una disminución del problema? No pareciera haberlo, ¿cierto? Y pareciera obedecer mucho más a ciertas dinámicas externas. Por ejemplo, muy claramente la migración venezolana pues llevó a una explotación y a una trata de mujeres, de niños y de niñas de origen venezolano en el ámbito, por ejemplo, de lo sexual muy grande, ¿sí? Lo siente uno y lo ha percibido y hay circunstancias en Cúcuta, en Bogotá, ¿sí? En Cartagena, en el recorrido, digamos, en Necoclí, por ejemplo, ¿sí? Ese es muy fuerte. Las estadísticas no conozco estadísticas específicas y no sé si, digamos, si los tratados hayan ayudado a disminuir o no. No tendría datos que permitieran eh, hacer esa comparación. Eh, bueno, sin embargo, voy a hacer búsqueda y a consultar a personas que pueden estar un poco más expertas y algo les coloco en la plataforma. Bueno. Profe, sí, gracias por el comentario. Eh, como para complementar allí también, un problema, digamos, de lo que
eh, he ido identificando en el trabajo con algunos colegas y todo es que también parte mucho de la base de la manera en que en Colombia, incluso jurídicamente, se está concibiendo el tema de la prostitución y cómo, por ejemplo, pues el tema de la trata está ligado a la prostitución. Son dos fenómenos indisociables. Alguna teórica por allí, una jurista, eh, pues lo aborda en el sentido de que la trata es el medio, ¿cierto? Pero el fin o uno de los fines principales es la prostitución y lo que causa daño en sí es, digamos, luego el proceso de prostitución y de sacar pues renta a partir del cuerpo de las mujeres principalmente y últimamente de manera creciente la población hombre LGTB. Y entonces en Colombia tenemos un dilema y es que una sentencia de la Corte Constitucional eh, dejó de mencionar el tema como prostitución y lo empezó a trabajar como trabajo eh, Sexual. sexual pagado. Entonces, claro, habría una ambigüedad enorme para poder tener una postura condenatoria sobre el ejercicio de la prostitución en Colombia. Entonces, claro, hoy en día todo mucho se soporta sobre el tema de que esto es un trabajo y mucha norma y política pública está construida en el plano de que hay que brindar garantías para realizar ese trabajo, más no para eh, limitar, extinguir, abolir como tal ese fenómeno. Y claro, pues eso arrastra consigo todo el tema de la trata. Entonces es importante siempre en la lupa y tener una mirada en ese sentido de considerar, digamos, que la prostitución en sí es una vulneración de derechos humanos, así sea incluso de manera voluntaria, como muchos lo quieren presentar, y, y poder generar unas políticas públicas acordes con ello, que, que- que no estén en el plano pues garantista, laboralista, sino en el plano más abolicionista. El lío es qué es lo que hay que abolir. Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones de las medidas represivas? ¿Sí? Eh, la, digamos, uno puede considerar la prostitución como, pues, la sociedad la considera como un pecado, como un acto inmoral, eh, cosas de esas, dependiendo de ideologías, de religiones, etcétera. ¿Sí? Pero precisamente lo que la Corte Constitucional va a estar diciendo es, venga, yo no puedo declarar un delito el trabajo sexual. Las personas tienen el derecho de utilizar sus cuerpos, incluso laboralmente, ¿sí? Y, y digamos, eh, eh, el derecho que prima es el derecho de cada quien sobre su propio cuerpo. Eh, por una parte eso. Por otra parte, lo que sí se condena es la explotación sexual. Es decir, el que yo ponga a una mujer y la ponga a trabajar para mí, ¿cierto? Eh, lucrándome yo, ¿cierto? Eso sí se condena y eso sí se considera delito y tiene persecución, digamos, jurídica. ¿Sí? Es lo que digamos, sucede. Eh, ¿Qué pasa cuando no? Que estamos entonces condenando a las mujeres prostituidas y entonces la ley se convierte en un victimante más de la mujer que ha sido prostituida, ¿cierto? Eh, y de ahí los derechos digamos, de ahí la actitud de la Corte Constitucional, ¿sí? De defensa de los derechos de,
pues de las mujeres, pero también de los niños y las niñas, porque entonces no fácilmente resultamos es condenando a quienes son víctimas, eh, digamos, sociales y además el gran lío de la prostitución es fundamentalmente el que hay unas condiciones estructurales que le niegan las posibilidades a muchas mujeres que van a encontrar solo, digamos, la posibilidad de sobrevivencia eh, trabajando con sus cuerpos sexualmente, ¿cierto? Entonces, la ley se estaba convirtiendo en una forma de criminalización también de un ejercicio de sobrevivencia de estas personas. ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, como lo que está detrás del por qué no condenar la prostitución como tal, ¿cierto? Y por qué considerar entonces el trabajo sexual como un trabajo. Eh, pero condenar a la explotación de ese trabajo sexual. Eso sí, que es lo que, digamos, se pretende. Por supuesto, punto de debate para muchos y hay un, digamos, unos movimientos sociales, especialmente desde ciertos ámbitos religiosos, rechazando el que la prostitución sea considerada como un trabajo. Pero, eh, pero lo que interesa más de fondo es, bueno, cómo están los derechos humanos de las personas eh, prostituidas, ¿cierto? Que es un poco lo que la Corte sí va a estar tratando de respaldar. Eh, Sí, si bien la trata de personas está relacionada muchísimo con la explotación sexual, mm, eh, y en ese sentido es entonces condenada y en muchos casos perseguida, de pronto menos de lo que quisiéramos, ¿cierto? Eh, pues no es lo único, no es lo único, ¿no? sí hay Eh, distintas modalidades de trata como tal y claro, las posturas pueden, o sea, son diversas, pues unos tienen unos argumentos que pueden considerarse válidos eh, y otros no, pero a mí me parece muy problemático ese punto, profe, porque, eh, por ejemplo, en el caso de la migración venezolana, eh, bajo ese argumento, los estados se han cruzado los brazos diciendo, bueno, pues al final tienen la prostitución como posibilidad de ir a sobrevivir, entonces vayan, vendan su cuerpo libremente y trabajen. Entonces, sirve, pues creo que de una manera un poco perversa, le sirve a los estados para, como paraguas, para que un montón de gente, de mujeres sobre todo, eh, logren pues una manera de insertarse económicamente en estos países de destino. Eh, y claro, tampoco pues debe ser la medida represora como tal de la persona que quiere, pero sí una medida en la cual se garantice sobre todo primero la dignidad humana de la mujer. Y no creo que la dignidad humana de la mujer en la mayoría de los casos pase por la venta de su cuerpo. Entonces, sí es un tema con mucha tela para cortar y múltiples enfoques, pero digamos que en mi postura personal eh, estoy más, digamos, en el tema de rechazar esa postura de que la prostitución sea considerada en sí un trabajo. Eh, Me parece un poco casi como una cierta, ¿cómo decirlo? Un dilema ético, ¿no? A la que llega a la final estas posturas pues súper liberales de que mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiera con él.
todo el rollo. Creo que a la final pues terminan reproduciendo un montón de fenómenos sociales muy complejos que tenemos en nuestra sociedad. Ujú. Y puede ser punto de debate, digamos, es punto de debate, ¿sí? Sin lugar a dudas. Eh, pero, eh, digamos, la Corte, eh, después de, después de muchos debates, después de muchos estudios y teniendo en cuenta todo este marco de los derechos humanos, eh, sí ha considerado que lo que se produce cuando se condena a la prostitución como tal es más bien una revictimización de las personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, mm, protege los derechos de ellas pues, por supuesto, cuando eso se ve sobre todo en menores de edad, pues es mucho más complejo, ¿no? Sí, quizá una alternativa que poco se ha explorado es ¿por qué no se condena al cliente, por ejemplo? ¿Por Que qué no se no- condena qué? Al Sí, sí, cliente. sí, es lo que muchos dicen. Entonces hay que condenar es al cliente, no a la persona digamos, al que paga es el que habría que condenar, eh, pero pues no es fácil eso. No es fácil eso, sí, sí, es muy complicado. Por una parte, si se trata de condenar eso, lo que sí es claro es que es la condena a la explotación, es decir, al que utiliza a las mujeres para él tener las ganancias, ¿sí? Y las utiliza además tenazmente. Yo en uno de estos ejercicios de investigación estuve conversando con algunas mujeres prostituidas en Cúcuta. Eh, pues ellas hacían parte de un proyecto que se estaba haciendo desde alguna ONG en la que se les estaba apoyando para que ellas encontraran otras formas de trabajo, que creo que es un poco lo más pertinente, ¿sí? Y lo más respetuoso de sus propias decisiones. Eh, entonces allí se les estaban haciendo capacitaciones en varias cosas, modistería, peluquería, bueno, otras actividades que les permitieran otras opciones, ¿sí? Y que pues ya también ellas decidan cuáles son sus otras opciones dentro de sus propias posibilidades y criterios. Y ciertamente en las conversaciones con ellas, la cosa, uno ve, si estas mujeres, además de todo lo que tienen, van a estar perseguidas por la policía, ¿sí? Porque están trabajando sexualmente, eso las convierte en una víctima más, o sea, encuentran otros victimarios, ¿sí? Que incluso les dicen, bueno, o usted lo hace conmigo o la detengo o la preso, ¿sí? O sea, se convierte eh, en una forma más de explotación. Es muy complicado y en el terreno cuando uno ve la cosa dice, uy, sí, digamos, lo mejor es que por lo menos puedan hacerla sin persecución legal y policial. Pero por supuesto, punto de, punto de debate. ¿Tú qué piensas, Silvia? Pues, mi carrera es género, entonces tendría mucho que decir también. Pero mi punto, yo diría que si fuera un trabajo como cualquier otro, sin factores de vulnerabilidad y sin eh, sociedad y pensamiento machista, habría tantos hombres como mujeres que hicieran ese trabajo, ¿no? Entonces, claramente hay un punto aquí que hay que entender. Viene de una discriminación a otra, pero hay algo que explica que mayormente son mujeres, ¿no? Y ese en general viene del punto de la vulnerabilidad.
Entonces, eso es un primer punto para mí. El segundo, pues hasta los mismos movimientos feministas no están de acuerdo con ese punto. O sea, si se lee, por ejemplo, King Kong Theory de Virginia Despentes, pues ella dice que el problema no es el oficio, el problema son que no se dan las condiciones para hacerlo de forma protegida y que al final en sí es el mejor trabajo de las mujeres porque es cuando ellas usen su cuerpo cuando lo decidan, ¿no? Pero por otro lado, pues hay muchos movimientos muy abolicionistas que no pueden escuchar eso de esa autora, ¿no? Entonces, eh, yo veo los hechos, porque son solamente mujeres que lo hacen, porque eso se da en espacios de vulnerabilidad, por ejemplo, la migración, que claramente viene, se hace o se como desarrolla más en espacio de vulnerabilidad. Entonces, sería que por consecuencia tendríamos que proteger aún más, entonces, para que se hiciera en buenas condiciones. Pero entonces, hoy en día la respuesta es más de sanción, y entonces ahí para mí es el problema, ¿no? Entonces, es siempre la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Entonces, sabemos que eso es un factor de vulnerabilidad, entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿Se prohíbe o se protege? ¿No? Y la prohibición también es una forma de protección, ¿no? Pero se da mecanismos para protegerlo. Y había hasta un artículo que decía que, por ejemplo, todas esas nuevas apps OnlyFans era al final una manera de proteger las mujeres, ¿no? Porque ya no hay contacto directo, ya no hay ese espacio de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues miles de discusiones de puntos para debatir. Yo no doy mi punto de vista, pero lo que digo es que claramente es un factor de vulnerabilidad. Y en un espacio como la migración, pues yo creo que es como que poner más vulnerabilidad sobre ya un espacio muy, muy crítico. Entonces, hay que tomarlo en cuenta y hay que pensar que es claramente peligroso en ese espacio. Bueno, ok, pues muchísimas gracias. Se nos quedan miles de temas apenas enunciados a partir del seminario, ¿cierto? Cada uno de esos con unos necesidades, unos niveles de profundización muy grandes, pero pues creo que este seminario era más que todo una apertura precisamente sobre los temas. Yo dejaré algunas entonces noticas por ahí adicionales en la plataforma, y a los que no están con nosotros en vivo, pues estaré también tratando de recibir eh, aportes. Quisiera sí insistir en que por favor, si quieren comunicarse conmigo, eh, no me envíen correos al que tienen de F. Lozano, ¿cierto? Sino que, porque ese en este momento, por cuestiones, digamos, de la universidad no está funcionando, sino ya les escribo aquí por el chat eh, otro correo que tiene exactamente la misma terminación. Es cjp migraciones director @usbboc.edu.co. Sí, ahí se los dejo en el chat y se los voy a mandar por correo para que por favor me contesten más bien a ese correo y no al otro, porque es que el otro no lo puedo ver. En este momento lo bloquean en estos periodos intersemestrales, etcétera, lo bloquean en la universidad, entonces no lo voy a poder consultar. Pero este sí lo puedo consultar, entonces les agradezco que me escriban por ahí. Bueno, muchas gracias y espero, perdón, último recorderis para todos. Hay compromisos entonces en torno a 3 productos, ¿cierto? El de, el de el diccionario, digamos, ¿cierto? El de colocar un término de los que hayamos trabajado aquí y darle una definición. El de comentar las definiciones de otros compañeros y el ensayo final. Recuerden, los 2 primeros
tenemos plazo hasta 15 de diciembre, dijimos, y el otro tendremos plazo hasta 15 de enero para entregarlo. Un gran abrazo, cuídense muy bien, tengan unas Yo felices solamente fiestas. quería Sí, agradecerle, en especial porque, pues, en mi caso, en un momento yo pensaba que ese curso ni iba a seguir porque durante un mes no hubo noticias. Entonces, quería agradecerle por haber retomado el tema, aunque pues en el transcurso de lo que pasó, pues perdimos, me imagino, varias personas. Pero gracias por haberlo retomado con lo que había, por haberlo terminado. Eh, y quería preguntar si con el documento que íbamos a someter, de hecho, ni sé dónde, si hay un espacio en la plataforma para poder el documento que vamos a producir para inicios de enero, vamos a tener algún tipo de retroalimentación o un ejercicio hecho por usted también para tener como una idea y para poder discutir o hablar o tener su punto de vista sobre lo que usted propondría y cómo funciona después. O sea, media vez se entrega, se espera una respuesta o ya está, no sé. O sea, ¿y hasta cuándo, por ejemplo, tenemos acceso a la plataforma? Para en el caso de que yo quisiera retomar un punto para poder hacer ese ejercicio, no sé, porque supuestamente iba a terminar antes, entonces no sé cuál es el protocolo. eh, sí, yo creo un espacio allí en la plataforma para que coloquen los trabajos ahí. Bueno, el del glosario sí ya está colocado, ¿sí? Desde la primera sesión. Eh, Colocaré uno entonces para estos ensayos y usted y sí, yo voy a retroalimentar eso. Yo lo retroalimento, pues a cada quien le contestaré algo. Seguramente no será una cosa muy extensa, ¿cierto? Pero sí les hago una retroalimentación que yo pueda. ¿Sí? Contéstelo, Vale. rápido, eh, Listo. Silvia. sí. Profe, no, quería por mi parte también agradecerle por su tiempo, por compartirnos estos conocimientos sobre el tema. A Margarita también en la primera parte. Y lamento un poco, sí, que haya bajado muchísimo la asistencia de las compañeras, seguramente por ese lapso allí que tuvimos. Pero es un tema bastante pertinente, actual, y pues nos permite como cuestionarnos un poco más de lo que sabemos. Y, y profe, pues muy agradecido y mucho éxito, y le estaré pronto consultando por ahí por correo cualquier cosa sobre el trabajo final. Sí, y pues sobre el trabajo final, y para ti y para todos, pues también ahí ya tienen ese nuevo correo mío que ahí va. Más allá de este seminario, eh, si tienen, pues no solo inquietudes, sino también aportes que quisieran hacer, ¿sí? Pues bienvenidos y eh, como ven en el correo, pues entonces estoy ahí como director del Centro Latinoamericano y Caribeño sobre Migraciones en la universidad y voy a aprovechar, si usted me permite, para ya después, el que no quiera, pues enviarles invitaciones, enviarles comunicaciones, colocarlos en relación con la página de nuestro centro, ¿sí? Para que también podamos seguir intercambiando. Me interesaría mucho, profe, sí, conocer un poquito sobre el centro y de pronto tener alguna conversación posterior frente a este tema que vengo trabajando. Perfecto. Sí, listo. Con gusto yo les envío entonces información. Gran abrazo. Felices Igualmente, fiestas. saludos a Silvia también. Igualmente, gracias.